obviamente cuando tiene que salir el viernes, o el sábado, el domingo, el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, y hay gente que sale de lunes a lunes. Yo esta mañana venía para acá, vi chicas descalzas porque le ajustaron los zapatos porque tenía que bailar. Y sí, digo, sí, habrán festejado las elecciones, pero estaban en fiesta los mismos y volvían lunes 6 de enero. Entonces, el martes se puede guardar cualquier día. Estas redes existentes son las que algunos, cuando no tienen muchas redes, tienen que tomar mucho apunte y no alcanzan a tomar todo lo que dicen. Otros tienen que tomar selectivamente. ¿Por qué? Porque ya la tienen constituida. En el futuro, cuando yo egrese, estas redes cognitivas son las que me van a diferenciar si yo estudié lo mínimo indispensable, o si yo estudié un poco más, o si yo me puse en el lugar de que yo estaba estudiando para resolver el problema del paciente. Y hay una diferencia. Si yo estudio para rendir, con 4 me alcanza. Si yo cuido el promedio para una beca, la pido un poco más. Y si yo estudio para aprender, no tengo límites. Y además tengo claro que voy a estudiar toda la vida. Y he elegido una profesión en la que no se termina. ¿No estamos de acuerdo en nada o sigo en algo? Sí. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos: ¿qué particularidades tiene el aparato digestivo con respecto a los otros aparatos que hemos visto? Nosotros ya hemos visto el aparato cardiovascular, hemos visto el sistema hematopoyético, hemos visto el aparato respiratorio. El año que viene veremos el riñón, el interno, veremos el aparato endocrino, el sistema endocrino, veremos la parte de la reumatología. Ahora también vamos a ver algo de inmunología y vamos a ver en el que viene el fenómeno, que es una especie de síntesis de todo esto. Entonces, ¿qué particularidades tiene el aparato? Ustedes conocen ya algunas de esas particularidades y lo que puede pasar es que no las recuerden por esto de dónde lo guardamos. Entonces, el aparato digestivo está puesto ordenadamente con toda una secuencia muy prolija para cumplir con la digestión, cumplir con la absorción, secreción y metabolizar eso que ha sido digerido y absorbido. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos ahora es conectarnos con qué significa digestión, qué significa absorción, secreción y qué significa metabolismo. Obviamente que lo que tenemos que rescatar con palabras generadoras para entender la digestión es, primero, es un proceso de hidrólisis, o sea, donde hay ruptura de uniones químicas. Esta ruptura de uniones químicas la provoca las enzimas. Para que las enzimas lleguen a ponerse en contacto con los nutrientes, tiene que haber un funcionamiento adecuado de los jugos digestivos. Los jugos digestivos, ustedes saben que son la saliva, el jugo gástrico, el contenido intestinal, la bilis, el jugo pancreático. Si no se produce esa hidrólisis, no hay moléculas en condiciones de ser absorbidas y empezamos a tener problemas. Por lo tanto, los problemas de absorción van muy de la mano de los problemas de digestión. Para que haya absorción, esos productos hidrolizados se tienen que poner en contacto con la mucosa intestinal. Para que se pongan en contacto necesita que haya movimiento y los trasladen desde el estómago al duodeno, desde el duodeno al yeyuno, ilion, pasa la válvula ileocecal, llega al ciego, y para eso además se necesita que haya una circulación, porque una vez atravesada el epitelio de la mucosa tiene que llegar al hígado, por lo tanto la circulación debe estar adecuada. En el hígado se va a producir el metabolismo, es decir, esas uniones absorbibles van a entrar a integrar los distintos ciclos que ustedes conocen
para generar energía o almacenarse en algunos de ellos. ¿Qué tenemos que recordar? Esto. Nosotros tenemos que ser capaces de cerrar los ojos e introducir un bocado de la comida que hemos comido anoche. Algunos habrán comido milanesa napolitana y cuando me la pregunta cuántas dicen 2 tazas con cañito. Algunos habrán tomado pan cocido, otros cerveza sola con maníes, etc. Entonces hagamos el ejercicio de hacer circular un bocado de eso que ingerimos desde la boca hasta el ano. ¿Y qué nos puede pasar? Que haya sectores y que no nos demos cuenta cómo están conectados. Si no lo logramos conectar, tenemos que ir a alguna de estas figuras a repasar, porque ese hiato nos va a generar una pasada para entender después los síntomas de los pacientes. Entonces, indudablemente, ustedes deben ser capaces de poner un bocado acá, pensar todo lo que pasa acá, hacerlo llegar acá, hacerlo circular acá, hacerlo llegar al estómago, hacerlo estar acá, hacerlo salir por el píloro, hacerlo llegar por el yeyuno ilio, hacerlo pasar al ciego, transverso, izquierdo y hacerlo llegar como arterio focal. Si no somos capaces de hacer esto, y estamos mal. Ahora, puede pasar que no estemos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Y porque no nos lograron hacer entender que cómo debíamos aprender. Muchas gracias. ¿A dónde la punto? Bueno, esto es una cuestión, gracias. Es una cuestión que es insoslayable, que es la edad, la cronología y la tecnología. Por eso, si nuestros vínculos funcionan bien, ustedes nos pueden enseñar a nosotros algunas técnicas para enseñar hoy con los códigos que tiene la gente de la edad de ustedes para aprender. Nosotros aprendemos con un libro acá y acostado, con lo cual el esternón nuestro quedó medio hundido, con un atril donde poníamos acá. Y ahora los chicos, los muchachos de la edad de ustedes, estudian así. Y hay una manera distinta de estudiar y de aprender. Ustedes estudian virtualmente y la mayoría de ustedes estudian la web. Entonces, obviamente que acá es muy importante hacer esto y preguntarse qué hay acá, qué proceso se cumple, qué hay acá, qué proceso se cumple. Y así, pudiendo hacer esto, cuando nos enfrentemos a un paciente vamos a poder hacer el asunto contrario, que es desde toda esta deducción, desde toda esta ramificación, llegar a un concepto que es ¿dónde está el problema del paciente? El problema del paciente está en la boca, el problema del paciente está en el esófago superior, inferior, en el estómago, el duodeno, en el intestino delgado, en el colon, en el recto, está en el hígado, en el páncreas. Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos una cuestión que es muy importante de entender. Acá están los litros de saliva, los litros de jugo gástrico, de bilis, de contenido delgado del colon. Fíjense la cantidad de litros que obviamente están con esos constituyentes, porque son los que le van a dar el pH adecuado para que actúen las hormonas que actúan a pH ácido como la pepsina o a pH alcalino como las enzimas del jugo pancreático. Enzimas. ¿Estamos? Entonces la pepsina actúa a pH ácido, por eso necesita que haya clorohidrogeniones que surgen del bicarbonato. La bilis después baferiza la situación para que el jugo pancreático actúe a pH alcalino. Y fíjense lo que llega de todo esto, el litro al colon. Y la materia fecal se elimina
200 gramos promedio por día, de los cuales el contenido acuoso está entre un 70-80%. Por lo tanto, el proceso de intercambio, absorción y secreción es intensísimo. Cuando eso se interrumpe, la gente tiene diarrea o tiene constipación. Cuando tiene diarrea puede eliminar muchos litros de agua. Y si no nos damos cuenta, se deshidrata. Acá tenemos un sector que tenemos un sector que es muy importante y que a nosotros nos cuesta entender. Tenemos el hígado, donde se produce la bilis, se concentra en la vesícula y por este conducto que es el colédoco llega a la segunda porción del colédoco. El páncreas, a través del hueso, brinda el jugo pancreático. Entonces, ese confluente biliopancreático relacionado con el estómago y el duodeno es una cuestión que no podemos ignorar. Porque si nosotros lo ignoramos, cuando las personas vienen con un síndrome entérico les va muy mal porque nosotros no entendemos el problema. Entonces, uno de esos esquemas yo lo tengo que tener muy cerca. Un machete bien hecho, ¿para qué? Y para acceder a recordar y recuperar información si no me acuerdo. Y acá hay otro sector que es muy importante, y acá ustedes tienen un corte transversal de intestino. Acá tienen lo que es la vellosidad, y cada una de las células epiteliales de la vellosidad tienen estas microvellosidades. Y esto es lo que nos explica a nosotros cómo se multiplica esta superficie para cumplir con este proceso de absorción. Ahora, todo esto que lo hemos empezado bien, anatómicamente, lo hemos llevado a la histología, lo hemos puesto en movimiento, vamos a ver ahora en nuestra vida diaria cómo funciona. Nosotros nos despertamos y hace unas cuantas horas que no ingerimos. Por lo tanto, estamos en ayuno. Muchos de ustedes, estoy casi seguro que siguen en ayuno. Levanten la mano los que desayunaron. Bien alto. Bueno, por suerte estamos dentro del 50%. Es bueno. Hay mucha más gente que no desayuna. ¿Por qué? Y por cuestiones culturales. Los estudiantes de medicina, hace unos años, cuando las facturas eran baratas, se bajaban de la Santa Fe, de los azules, y venían caminando, compraban 3 facturas por $1 e ingerían una gran cantidad de chatarra y grasa desde la Santa Fe hasta acá. Porque les era práctico, porque culturalmente se va postergando las funciones fisiológicas, y eso hace que lo que hoy no han desayunado a las 11 cuando estén por irse, en vez de tener una sensación agradable acá, algunos van a estar así. ¿Por qué? Y porque el jugo gástrico y el ácido clorhídrico no tienen por qué ser controlados. Entonces, en periodo de ayuno, cuando ingerimos, tenemos que tragar. Y después que tragamos, tenemos la sensación de satisfacción, excepto que tengamos un trastorno alimentario o no sepamos administrar o no y hayamos ingerido todo lo que alguien neurológicamente nos ha hecho.